La increíble verdad de una secretaria que alquiló un novio y descubrió un CEO millonario. Valentina siempre había sentido que cada mañana al cruzar la puerta de la oficina, su corazón se aceleraba por alguna razón incomprensible. Eso no era solo los nervios del trabajo, sino el peso de las expectativas que la rodeaban. Ser secretaria en una destacada firma de arquitectura en una vibrante ciudad hispana era un sueño lejano, un eco apagado frente a las aspiraciones creativas de su familia. Su madre, con su voz firme y su mirada incisiva, a menudo le recordaba la importancia de mantener el legado de la familia, la unión y la honra. Por dentro, Valentina se cuestionaba, ¿y si esos principios se contraponían a lo que realmente deseaba? La última cena familiar había sido un estallido silencioso de juicios. Las miradas de sus parientes estaban llenas de desdén y desasosiego cada vez que notaban su soltería. Esa noche sintió cómo su espíritu se hundía, dejando un vacío frío en su pecho. Ni siquiera la conversación sobre la nueva construcción del rascacielos pudo calmar la tormenta en su mente. Quizás, solo quizás, podría ser algo radical, pensó, y decidió que alquilar un novio podría ser la solución perfecta, una táctica para demostrar su éxito personal en un entorno que presionaba con el peso de la tradición. Fue así como apareció Javier, un hombre carismático cuyo encanto iluminaba incluso los espacios más oscuros. Con cada encuentro, Valentina descubría no solo a alguien que actuaba como su pareja, sino a alguien que la hacía sentirse valorada, aunque el mundo a su alrededor insistiera en minimizarla. Pero también comenzó a soñar despierta. En esos momentos robados juntos, imaginaba ser la arquitecta que siempre había querido ser, una profesional que brillaba no solo en su trabajo, sino también en su vida personal. Sin embargo, el nudo en su estómago nunca la dejaba. Mientras Valentina vivía su vida entre Javier y su familia, una revelación inesperada se cernía sobre ella. Un día, la verdad emergió como un rayo. Javier no era solo un actor en su historia, era un CEO millonario, un gigante en el mundo del diseño. De pronto, se sintió atrapada en un dilema desgarrador. La oportunidad de ascender profesionalmente podía tocar su puerta a través de la relación más auténtica que había tenido, pero a la vez, el eco de las enseñanzas de su madre resonaban con mayor fuerza. Ella sabía que conquistar un lugar en el mundo sin comprometer sus valores era esencial, pero ¿podría lograrlo realmente si su éxito venía atado a un amor que nació de una mentira? En un momento de máxima tensión, mientras revisaba aburridos planos en la oficina, su teléfono vibró. Era Javier, invitándola a verse ese fin de semana. Mientras sus colegas debatían el diseño de un nuevo rascacielos, una visión de éxito tangible, su mente se debatía entre la emoción de ser vista finalmente o el temor a que su vida se convirtiera en un mero artefacto de conveniencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Días después, en una cena organizada por su madre, la verdad de Javier salió a la luz. Una atmósfera pesada se apoderó del lugar, y las miradas expectantes comenzaron a cargar el aire de juicios silenciosos. En ese instante, Valentina se sintió como la niña insegura que había sido, buscando aprobación en cada mirada, cada comentario. La sonrisa de Javier se desvaneció, y su propio corazón comenzó a tambalearse en una danza caótica entre la desesperación y el deseo de ser auténtica. Con la mente en blanco y las manos temblorosas, Valentina comprendió que estaba en la cima de un precipicio. La dualidad de su situación la atrapaba con la fuerza de un imán. ¿Sería capaz de encontrar su propio camino mientras lidiaba con el amor real que había encontrado, un amor muy alejado de las expectativas familiares? La respuesta parecía próxima, pero aún se sentía montaraz. Con cada palpitar de su corazón, la certeza de su angustia la mantenía cautiva, esperando un desenlace que, al final del día, podría cambiarlo todo.
Valentina se sumió en la confusión cuando las palabras de su madre, las miradas de sus familiares y la verdad sobre Javier se entrelazaron en su mente como hilos enredados. El eco de una existencia marcada por la aceptación y el cumplimiento de expectativas la dejaba atrapada en un mar de dudas. La tensión en la cena aún reverberaba en su interior. Se planteaba si había arriesgado demasiado al permitir que un extraño, en apariencia, la acercara al éxito que tanto anhelaba. A medida que los días avanzaban, la realidad se volvía ineludible. Durante las horas de trabajo, sus pensamientos se desbordaban sobre los planos arquitectónicos, pero también sobre el camino que había tomado su vida. Valentina empezó a cuestionar por primera vez si aquel sueño de ser arquitecta aún latía en su interior, o si se había convertido en una mera ilusión. En sus noches de insomnio, la idea de renunciar a su papel de secretaria y perseguir su verdadero deseo se convertía en una posibilidad tangible. Pero, ¿cómo podría llevar a cabo esa transición si se sentía constantemente desgastada por la presión de ser la hija perfecta, la sobrina ideal? Un día, después de una reunión crítica en la oficina, donde su contribución había sido desestimada, decidió que era el momento de actuar. Valentina se sentó en su escritorio, sintiendo cómo la frustración se transformaba en determinación. En una nota rasgada, comenzó a redactar sus ideas para el diseño de un nuevo proyecto. Una serie de bocetos comenzaron a cobrar vida, un reflejo de su poder creativo y su deseo de finalmente ser vista. Apoyada sobre su propio trabajo y habilidades, entendió que debía explorar un camino alternativo. Se inscribió en un curso nocturno de diseño arquitectónico y comenzó a sumergirse en el mundo del arte y la creación que siempre había amado en silencio. En cada clase, sus ideas cobraban vigor, y la confianza que había estado dormida en su interior comenzó a despertar. Tal vez no necesitaba la aprobación de Javier o la atención que le otorgaban sus familiares para empezar a construir su legado. En lugar de aferrarse a las expectativas ajenas, estaba decidida a esculpir su propia historia. Sin embargo, la relación con Javier no podía ignorarse. Cada encuentro se llenaba de momentos significativos que la hacían cuestionar su autenticidad, al tiempo que la acercaban a la verdad sobre el amor y el compromiso. En su próxima cita, decidió abrirse. Mientras paseaban entre luces parpadeantes, Valentina recogió el valor que había cultivado y se atrevió a preguntarle sobre su historia, sus sueños, su visión del futuro. Javier entonces hizo una revelación que sorprendió a Valentina. Le habló sobre los sacrificios que había hecho para escalar en su carrera, las luchas internas que había enfrentado frente a un mundo que lo veía solo como el CEO exitoso. Sus palabras resonaron en su interior, encendiendo algo que había estado latente, su propia búsqueda por éxito personal. Compartieron sus ansias, sus miedos, y en ese momento, Valentina sintió que había comenzado a construir el puente hacia un camino más auténtico, un camino que no dependía de avales o mentiras. Pero, a pesar de los lazos que empezaron a formarse, Valentina sabía que la sombra de sus dudas seguía presente. Ella debía decidir si este amor, aunque genuino en su esencia, podía coexistir con la verdad sobre su vida y su carrera. Al despedirse de Javier, un remolino de resoluciones se desató en su interior. En su propia búsqueda de identidad, Valentina se dio cuenta de que se estaba acercando a un cruce de caminos, uno que requería transparencia y valentía. Pero, mientras se preparaba para enfrentar el siguiente paso, una llamada inesperada del director de su firma de arquitectura la dejó estupefacta. Tenía una oferta sobre la mesa que podría cambiar su vida por completo. Con el corazón acelerado, entendió que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Valentina se sentó en su escritorio, aún sintiendo el eco de la llamada del director, con el pulso acelerado. La oferta era atractiva, un ascenso que la empujaría al mundo de la arquitectura, pero venía con un precio. Le exigirían que dejara de lado su curso nocturno y quizás su recién despertada ambición por crear. Mientras las palabras del director todavía resonaban en su mente, se dio cuenta de que debía confrontar algo más profundo. En un instante de lucidez, Valentina reflexionó sobre lo que realmente quería. ¿Era ser arquitecta, o más bien ser reconocida como tal? En su camino reciente, cada boceto había germinado de su pasión y su voz interior. Sin embargo, el miedo a una nueva responsabilidad amenazaba con sofocar esa chisca. Las expectativas de sus padres y la imagen de éxito que siempre había llevado sobre sus hombros comenzaron a luchar con su deseo de ser auténtica. Decidió asistir a su clase de diseño esa noche, no solo porque añoraba el lápiz y la hoja, sino porque sabía que ahí se encontraba su esencia. Mientras los demás alumnos presentaban sus proyectos, ella se sumergió en el silencio de su propia introspección. En la penumbra de la sala, el mundo exterior se desvaneció.
Lo que importaba en ese momento era el eco de su propia voz creativa. Con cada trazo que hacía en su cuaderno, su confianza se reafirmaba. Su instructor, un hombre admirado en el campo, la buscó al finalizar la clase. «Tienes una mirada única, Valentina. ¿Has pensado en formalizar tus diseños? Te veo con potencial para ser mucho más que una secretaria». Su voz resonó en su mente como el faro que guiaba a un barco en tormenta. Al regresar a casa, tomó un bolígrafo y una hoja en blanco. Llenó esa hoja con letras y cifras, trazando un plan, un atisbo de su futuro. Anotó lo que quería, lo que debía hacer para alcanzar la meta de ser arquitecta. Entre líneas, escribió sobre su deseo de seguir en su curso, pero también sobre el dilema de la oferta del director. La tensión en su pecho se sentía física, casi palpitaria, pero había algo en ese acto de escritura que aliviaba un poco la carga. El día siguiente se presentó bajo el peso de nuevas decisiones. En la oficina, la atmósfera era densa. Todos comentaban sobre la reciente oferta de Valentina, como si temieran que pudiera cambiar la dinámica del equipo. Pese a las miradas cuestionadoras, se sintió más empoderada. En una reunión decisiva, cuando su voz timbró al proponer una idea audaz, vio la sorpresa en los rostros de sus colegas. Aquella presentación no era solo una estrategia para destacar, era el testimonio de su crecimiento. Al final del día, tenía una cita con Javier. La nerviosidad se entrelazaba con el entusiasmo por mostrarle el nuevo lado de ella. La conversación fluyó con una energía renovada, entre sonrisas y miradas significativas, pero esta vez sin la sombra de la inseguridad. Cuando él le preguntó sobre el futuro, Valentina compartió sus inquietudes sobre la oferta y su deseo de seguir sus sueños. Los ojos de Javier brillaron con algo más que simpatía, había admiración en su expresión. Al despedirse, el murmullo de sus pensamientos se convirtió en un grito. Había tomado una decisión. Decidiría su camino, sin conformismos. Mientras caminaba hacia su hogar, la mente llena de posibilidades, su teléfono vibró con un mensaje. Era del director de la firma, invitándola a una reunión urgente para discutir los detalles de la oferta. Su corazón se detuvo por un instante. Era el inicio de un nuevo capítulo. El umbral a una vida que le reclamaba valentía. ¿Sería capaz de sostener su voz en una sala repleta de expectativas cuando todo lo que deseaba era destellar con su propia luz? El momento de la verdad estaba más cerca de lo que ella imaginaba. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte cuando Valentina llegó a la oficina. Se sentía diferente, como si cada paso estuviera impregnado de una nueva determinación. Había dormido poco, pero en su mente resonaban las palabras de su instructor y la validación de Javier. La reunión con el director pesaba en su pecho, pero también le infundía una extraña energía. Al entrar, las conversaciones murmurantes se detuvieron por un instante. Las miradas se dirigieron hacia ella como si su presencia fuera un anuncio. Valentina se sintió en el centro de una atención que, hasta ahora, había evadido. Consciente de que estaba ante un cambio monumental, decidió que no se dejaría amedrentar. La reunión estaba programada para más tarde, así que dedicó la mañana a revisar informes y preparar sus pensamientos. Mientras organizaba los documentos, reflexionó sobre lo que su voz significaba para su futuro. Entendió que debía afrontar sus miedos, no solo en la reunión, sino en cómo percibía su lugar en la firma y en el mundo. Era más que una secretaria, tenía ideas, visión, un deseo ardiente de crecer. Sin embargo, el eco de la duda aún la perseguía. ¿Podría sostener esa nueva identidad frente a la desaprobación de los demás? La hora de la reunión llegó. Valentina se sentó entre el director y el resto del equipo. Su pulso acelerado resonaba con el silencio expectante que llenaba el espacio. Empezaron abordando los detalles operacionales, pero pronto la conversación se tornó hacia el tema de su ascenso. El director esbozó una sonrisa calculadora mientras exponía los beneficios de la oferta, una palanca que parecía diseñada para silenciar cualquier oposición. Cuando el director terminó, la sala estaba impregnada de una tensión palpable. El pensamiento de dejar de lado su curso nocturno se entrelazaba con la posibilidad de ganar experiencia y reconocimiento. Sin embargo, antes de que otros pudieran expresarse, Valentina sintió que era su momento. Aclaró su garganta, inyectando convicción en su voz. «Quisiera aportar mi perspectiva», comenzó.
Un murmullo de sorpresa recorrió la sala, pero ella continuó. Aprecio profundamente la oportunidad que se me ofrece, pero debo ser honesta con mis metas. Mis estudios en arquitectura son tan importantes para mí como cualquier rango que pueda alcanzar aquí. No estoy dispuesta a sacrificar mi crecimiento personal por un ascenso que podría no satisfacer mi pasión. Las palabras fluyeron con firmeza, y cada frase parecía ganarle respeto a la sala. Sorprendida por su audacia, Valentina se dio cuenta de que había cruzado un umbral del que no podría volver atrás. No estaba solo defendiendo su deseo de convertirse en arquitecta, estaba recibiendo sus propias aspiraciones y dejándolas brillar con intensidad. El director, aunque inicialmente desconcertado, trató de mantener su postura. Entiendo tu ambición, pero recuerda que en este mundo el tiempo es un recurso limitado. Es difícil dividirse entre dos caminos. Lo que él consideraba un ultimátum para Valentina se convertiría en su revelación. No creo que deba ser una elección entre una cosa u otra. Puedo ser arquitecta y también contribuir significativamente aquí. Estoy dispuesta a discutir cómo equilibrar ambos aspectos, replicó, sintiendo por primera vez que su voz era poderosa. Esa declaración resonó en la sala, y Valentina sintió una ola de energía revitalizadora recorrer su cuerpo. Un docente de diseño a quien admiraba había creído en su potencial. Esa creencia ahora la sostenía como un bastón en el que apoyarse. Si bien la respuesta del director aún era incierta, Valentina no se sentía sola en la lucha por su autenticidad. A medida que se alejaba de la sala, un torrente de emociones la envolvía: ansiedad, esperanza, determinación. Recién empezaba a sentir la libertad que había buscado, pero la realidad lo golpeó de nuevo con otra notificación en su teléfono. Un mensaje de Javier le anunciaba que él quería encontrarse nuevamente. La mezcla de emociones levantaba un nuevo dilema en su mente. ¿Sería capaz de abrirse a alguien más si todavía luchaba por descubrir su verdadero yo? Antes de que pudiera procesar esas inquietudes, una idea iluminó su pensamiento. Javier podría ser el apoyo e inspiración que necesitaba. La decisión de encarar su realidad y sus relaciones estaba ante ella, y Valentina se sentía un paso más cerca de liberarse de las cadenas del miedo. ¿Tomará el riesgo de permitir que alguien conozca su vulnerabilidad en un momento tan crucial? Con cada latido, la pregunta resonaba: ¿podría ser capaz de arriesgarse a entrelazar su vida personal con sus sueños en un mundo que a menudo parecía optar por la seguridad sobre la expresión? El timbre del teléfono la sacó de sus pensamientos, sin embargo, no llegó a responder. La incertidumbre le envolvía como un abrigo pesado. Al mirar por la ventana de su oficina, el día exterior reflejaba la misma confusión de su mente. El tráfico en la ciudad, caótico, incesante, y aún así había una belleza en ese desorden. Así era su vida. Valentina comprendió que el signo de su liberación podría estar tanto en la lucha interna como en los encuentros inesperados que la vida le proponía. Mientras evaluaba qué rumbo tomar, su mente navegaba entre las conversaciones que había tenido con Javier. Su actitud comprensiva y serena era un remanso al que podía aferrarse. Pero preguntarse si estaría realmente lista para abrir un espacio en su vida personal o dejarse llevar por esa conexión naciente la inquietaba. No quería que sus relaciones se convirtieran en distracciones de sus metas, ni tampoco deseaba perderse en el temor a la intimidad. Decidió darle una oportunidad a esa incertidumbre. Mesa limpia, respiración profunda, Valentina se preparó para su encuentro con Javier. Quería saber más sobre su visión de la vida, su trayectoria y cómo él había alcanzado ese nivel de autoconfianza que ella aún anhelaba. Era una búsqueda no solo de conexión emocional, sino de aprendizajes. En ese momento, cada paso hacia la relación podría validarse como un paso hacia sí misma. A medida que avanzaba la tarde, la ansiedad creció. No era solo el deseo de encontrarse con Javier, sino la presión de mantener su autenticidad mientras le daba forma a la perspectiva que había manifestado en la reunión. En el café, el aroma del café tostado la recibió cálidamente. Valentina eligió una mesa en la esquina, dándole la espalda a ventanas que podrían distraerla. La llegada de Javier la llenó de energía. Era un contraste refrescante ante su lucha interna. Su sonrisa, genuina y evidente, logró desmantelar un poco de la muralla que había construido en torno a sus emociones. «Me alegra que hayamos podido vernos», dijo Javier, tomando asiento. Su voz parecía un eco que resonaba con las palabras de confianza que había comenzado a moldear en su interior.
Con cada palabra buscó establecer un puente entre ellos. Entonces, ¿cómo fue la reunión? Valentina se dio cuenta de que hablarle de ello la llevaba a reflexionar acerca de su impacto en el equipo, pero también de su propia fortaleza personal. Compartió la experiencia, explicando no solo lo que había dicho, sino cómo lo había vivido. A medida que elaboraba sus palabras, sintió que su ansiedad se transformaba en claridad. Allí no solo había defensa, había una herencia de aspiraciones, un eco de su voz interior. Javier escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Lo que hiciste fue muy valiente. A menudo somos lo que los demás esperan que seamos, pero tú estás eligiendo ser lo que realmente quieres. Eso es poderoso, afirmó. Las palabras impactaron en Valentina como una mezcla de reconocimiento y desafío. Era un recordatorio de que sus decisiones no solo afectaban su entorno, sino que estaban modelando su identidad. Su conversación tomó un giro natural hacia los sueños de Javier. Él compartió su historia, los fracasos, las lecciones aprendidas y cómo la perseverancia le había permitido construir su propia empresa desde cero. Escuchar su viaje la inspiró. Él no era solo una figura atractiva en su vida, sino un testimonio de transformación y crecimiento. Con cada intercambio, su muro se desvanecía un poco más, y por primera vez comenzó a ver una posibilidad no solo de conexión emocional, sino de colaboración. Tal vez quedar atrapada en rutinas y roles no era lo que quería para su vida. «Estoy intentando encontrar mi camino», dijo Valentina, sintiendo que su voz se tornaba vulnerable. «No quiero perderme a mí misma en el camino». Esa sinceridad hizo que Javier la mirara con una mezcla de admiración y comprensión. «No necesitas miedo», replicó. «Todo el mundo tiene su propio viaje y cada uno debe hacerlo a su manera». La conversación se tornó más profunda, abrazando sus respectivas luchas y aspiraciones, pero en el fondo, Valentina sentía la agitación de su propia lucha por definir quién quería ser. La conexión con Javier era más que una búsqueda, apoyo. Era el primer indicio de que abrir su corazón podría ser liberador. Cuando el encuentro llegó a su fin, Valentina se sintió renovada, pero con una pregunta atormentándola. ¿Podría realmente incorporar todas estas nuevas ideas sin comprometer sus deseos profesionales? Era un equilibrio delicado y no sabía si podía sostenerlo. Al salir, un mensaje surgió de su teléfono. Era el director solicitando una reunión urgente para discutir su futuro en la firma. El corazón de Valentina latía con fuerza. ¿Era este el desafío definitivo que la llevaría a la cima de su potencial o un paso más hacia el abismo de lo seguro? La línea entre querer ser una arquitecta y mantener un rol en la firma se difuminaba. El momento de la verdad había llegado, y Valentina respiró profundamente, lista para enfrentar lo que se avecinaba. El aire en la oficina parecía denso. Cada respiración de Valentina se sentía como un recordatorio del desafío que estaba a punto de enfrentar. Se sentó, su mente borboteaba mientras pensaba en la reunión. ¿Qué podría querer el director que sentía que no había cumplido? ¿Estaba a punto de recibir un reconocimiento o más bien la crítica por su atrevimiento en la reciente reunión? La incertidumbre era un monstruo al acecho, pero Valentina se aferró a la determinación que había empezado a cultivar. El director, un hombre al que admiraba, tenía una manera peculiar de analizar a las personas. Tenía el talento de ver más allá de lo superficial, y Valentina sabía que cualquier consejo venía de un lugar de experiencia profunda. A medida que se acercaba la hora, su mente viajaba entre la expectativa y el terror. La última conversación con Javier resonaba en su interior. Quizás ese miedo era lo que debía desafiar. Cuando finalmente se reunieron, el director la recibió con una mirada que combinaba severidad y una ligera sonrisa. «He notado tu cambio en la reunión anterior. Hay algo en ti que resuena con un potencial que me resulta emocionante». Las palabras desencadenaron una poderosa mezcla de orgullo y miedo. Aquello no era solo un cumplido vacío, lo sentía como un impulso hacia algo más grande. «Gracias», respondió Valentina, midiendo cada palabra. «Estoy trabajando en mi desarrollo y en encontrar mi camino».
Eso es lo que quiero hablar contigo, interrumpió él, tomando una postura más seria. Tu trabajo ha sido evidente, pero también creo que hay un rumbo que deberías considerar. Hay una nueva oportunidad para liderar un proyecto crucial, pero no será fácil, te llevará a salir de tu zona de confort. La propuesta la tomó por sorpresa. Por un lado, la idea de liderar un proyecto significaba un avance importante en su carrera, pero por otro lado, tenía miedo de fallar. La presión de la responsabilidad la abrumaba. Sin embargo, comprendía que los grandes avances no nacen del confort. En su mente, la voz de Javier reiteraba el poder de elegir ser quien realmente quería. ¿Por qué yo?, preguntó Valentina, sintiéndose vulnerable. Las palabras habían surgido de su boca antes de que pudiera contenerlas. ¿Hay alguien más que no sería más adecuado para esto? Porque veo en ti algo que otros no ven. Eres apasionada, creativa y, lo más importante, tienes la capacidad de tomar decisiones audaces, respondió el director, su tono ahora firme y decidido. No estás limitada por tu miedo. Creo que puedes ser excepcional. La presión del desafío creció en su interior, al igual que el impulso de aceptar. Sin embargo, Valentina sentía que cualquier decisión venía acompañada de una responsabilidad que podía intimidar. Estaba acostumbrada a una estructura definida, a seguir órdenes, a sentir que su papel era secundario. Pero lo que aún no había entendido era que ese poder que se le ofrecía podía ser el primer paso para liberarse de sus propias ataduras. Sintió las palpitaciones en su pecho y una chispa de determinación comenzó a encenderse. Sí, aceptaré el desafío, afirmó, sintiendo que la decisión la empoderaba. El director sonrió, señalando que había hecho la elección correcta. A medida que la reunión proseguía, comenzaba a vislumbrar no solo el futuro del proyecto, sino también su propia identidad como líder. La visión de convertirse en la arquitecta de su propia vida se tornaba más palpable. Cada pregunta y desafío presentados ahora se convertían en una oportunidad, una puerta entreabierta que la invitaba a cruzar. Cuando la reunión concluyó, el regreso a su escritorio fue diferente. Ya no era solo su puesto, era un espacio donde construiría su futuro. La luz a su alrededor brillaba con colores más vivos, representando su nueva dirección. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente. ¿Cómo podrían entrelazarse sus deseos profesionales con aquellos sentimientos hacia Javier? Era un dilema que le presionaba desde las sombras. Mientras navegaba la pantalla de su computadora, el mismo impulso que había sentido al decidir aceptar el nuevo reto se coaligó con imágenes de Javier, y su mente empezó a trazar conexiones entre su vida emocional y profesional. ¿Sería posible aprovechar esta nueva oportunidad sin perder la chispa de su relación incipiente? Los dos mundos parecían estar en constante batalla. Valentina se detuvo, exhausta por el torbellino que se desataba en su interior. El mensaje de Javier llegó entonces, simple pero inquietante. ¿Te gustaría hablar de nuevo? Hay algo importante que quiero compartir contigo. Con el pulso acelerado, se preguntó si este encuentro la llevaría a una revelación que cambiaría definitivamente el rumbo de su vida. El cruce entre su carrera y sus emociones era un laberinto del que no sabía si podría salir intacta. Sin embargo, Valentina sabía que algo nuevo llamaba a su puerta, un nuevo capítulo que estaba a punto de escribir en su vida, y una verdad más profunda quería ser revelada. Valentina regresó a su escritorio con un torbellino de emociones que apenas podía contener. La propuesta del director resonaba en su mente como un eco constante. Tenía la sensación de que el desafío que había aceptado podía servir para desatar todas las limitaciones que ella misma se había impuesto hasta ese momento. Era el momento de ser valiente, de mostrar de lo que era capaz. Sin embargo, su mente también era un laberinto de dudas, y el mensaje de Javier lo complicaba aún más. Las horas pasaron y Valentina se sumergió en la planificación del nuevo proyecto. Las ideas fluían al principio, pero pronto se detuvo, sintiendo la presión de las expectativas sobre sus hombros. Su mente se dividía, por un lado, la urgencia de dejar una huella y demostrar que era capaz. Por otro, el miedo profundo de ser vista como una impostora, de no estar a la altura de las circunstancias.
Esa voz interior que la había acompañado a lo largo de su carrera comenzó a susurrarle que quizá no estaba lista. Mientras enfocaba su atención en las tareas de planificación, la notificación del mensaje de Javier ocupó un lugar importante en su mente. Podía sentir el tirón de sus sentimientos hacia él, junto con la presión de abordar su nuevo rol. Era extraño que a pesar de sus preocupaciones profesionales, su corazón se aceleraba al pensar en la posibilidad de una conversación con Javier. Finalmente, Valentina se decidió. La agenda laboral podía esperar un momento. Con un suspiro profundo respondió a Javier: «Claro, me encantaría. ¿Cuándo te viene bien?». La respuesta no tardó en llegar. «¿Te parece bien mañana a las 7 en el café que queda cerca de la oficina?». Un nudo de anticipación se formó en su estómago. Era el mismo lugar donde se habían conocido, un rincón que ahora traía recuerdos de momentos complicados entre la atracción y el trabajo. La noche anterior al encuentro, Valentina no logró descansar. Su mente estaba en un ciclo constante de evaluación de su vida, de sus decisiones recientes y de las incógnitas que le susurraban al oído. Reflexionó sobre lo que significaba ser un líder y cómo conjugar eso con sus emociones. Se sintió atrapada entre dos mundos que parecían contradictorios. ¿Era realmente posible crecer y explorar su faceta profesional mientras lidiaba con una conexión tan personal como la que tenía con Javier? Despertó decidida. Mañana se reuniría con Javier y no podía permitir que el miedo o la inseguridad la dominaran. Tenía que ser genuina, tanto en su relación emocional como en su nueva responsabilidad. Sería una conversación clave, no solo para entender las intenciones de Javier, sino también para reafirmar su camino hacia el liderazgo. Al llegar al café, Valentina sintió el ambiente vibrar con la promesa de una nueva oportunidad. Cuando sus miradas se encontraron, una corriente de emoción recorrió su cuerpo. Javier tenía un brillo que parecía reflejar su propia turbulencia interior. La charla comenzó fácil, pero pronto se transformó en un cruce de emociones. «Valentina, he estado pensando mucho en nosotros. Quiero ser honesto», dijo Javier. Su voz temblaba sutilmente. Esas palabras activaron todas las alarmas en su mente. Su historia profesional y personal estaba a punto de cruzarse de una manera que nunca había anticipado. «Entiendo, Javier, pero», balbuceó ella, sintiendo que el instante revelador estaba al acecho. Esa tensión de lo que él podría confesar y lo que ella sentía como un nuevo propósito profesional se volvería crucial en la balanza de su vida. El aire se sentía pesado, cargado de posibilidades y temores. Su mundo estaba a punto de cambiar, y Valentina lo sabía. ¿Podría encontrar el equilibrio entre sus aspiraciones profesionales y sus deseos personales? La respuesta que esperaban los dos no solo definiría su relación, sino también el rumbo de su carrera. Las palabras que cada uno estaba a punto de pronunciar serían el fuego que encendería o desvanecería todo lo que habían construido hasta ese momento. En su interior, el eco de su propia verdad la instaba a elegir valentía sobre duda. ¿Pero sería suficiente? Y así, entre la tensión de su conversación y el zumbido de su nuevo rol, Valentina esperó, su corazón latiendo con la incertidumbre del futuro inmediato. ¿Estaba preparada para la revelación más importante de su vida? La conversación continuó deslizándose entre las palabras, entre la sinceridad y los silencios. Valentina sentía cómo su respiración se volvía más entrecortada. Cada momento de duda que pasaban juntos iba moldeando no solo su relación con Javier, sino también la imagen que ella tenía de sí misma como profesional. «No quería que esto se complicara», dijo Javier mirándola a los ojos. «Pero cada vez que te veo me siento más atraído, y no sé si eso afectará lo que estamos tratando de construir aquí en la oficina». Valentina sintió un torbellino de sensaciones. A medida que Javier hablaba, reflexionaba no solo sobre sus sentimientos, sino sobre su crecimiento como líder. Había aprendido que ser líder no era solo obtener resultados, sino también gestionar relaciones personales de manera sabia. La idea de compaginar esas dos dimensiones la llenaba de ansiedad, pero también la retaba a convertirse en la mejor versión de sí misma. «Javier, aprecio tu honestidad, pero necesitamos establecer límites», respondió Valentina sintiendo la necesidad de poner en claro sus prioridades. «Estoy en un punto de mi carrera en el que necesito concentrarme en demostrar que soy capaz. No puedo permitir que nuestra relación complique las cosas».
Sus palabras estaban cargadas de determinación. Era el primer paso hacia su afirmación personal, un acto de autoafirmación que resonaría a lo largo de su vida profesional. Un nudo se formó en su estómago, reflejando el conflicto interno. En su mente, imágenes de oportunidades profesionales se entrelazaban con el rostro de Javier, pero ella sabía que no podía permitir que su vida personal arrastrara su crecimiento profesional. Había dejado atrás las inseguridades que una vez la definieron, pero la posibilidad de tropezar de nuevo la asustaba. El silencio que siguió a su proclamación fue pesado. Javier la miraba con una mezcla de respeto y tristeza. Entiendo, Valentina, yo solo quería ser sincero contigo, pero sabe que estaré aquí, sea lo que sea que decidas. Sus palabras se sintieron como una promesa y una presión al mismo tiempo. Ese instante crucial marcó un cambio en Valentina. Había decidido no ser una víctima de sus propios temores. A medida que se levantaban de la mesa, su decisión la empoderó. No solo dejó claro que no permitiría que su vida personal interfiriera en su carrera, también se dio cuenta de que controlaba su destino, de que tenía las herramientas necesarias para brillar en su nuevo rol. Con la charla aún resonando en su mente, Valentina regresó a la oficina. Cada paso que daba, sentía que la valentía se apoderaba de ella. Se sentó en su escritorio, lista para trazar el camino de su proyecto. Había una emoción palpable en el aire, como si el universo conspirara para empujarla hacia adelante. Las ideas comenzaron a fluir con claridad y el pánico fue sustituido por la creatividad. Valentina se encontró escribiendo una estrategia robusta para su proyecto. Era un plan tan audaz como innovador, reflejando no solo su capacidad técnica, sino también su crecimiento personal. Cada bullet point que anotaba era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Decidir lo que quería se volvió prioritario y, más importante, posible. Recordó lo que había aprendido de sus mentores. La autenticidad era clave en el liderazgo. No se trataba de hacer lo que se esperaba, sino de ser fiel a uno mismo mientras se buscaba el éxito. En ese momento, se sintió lista para enfrentar no solo el proyecto, sino también cualquier situación que pudiera surgir, incluida su relación con Javier. Sin embargo, en medio de su enfoque renovado, una alerta en su mente comenzó a sonar. Había algo que seguía sin resolverse. La presión de la inminente reunión con su equipo para aplicar sus ideas se acercaba, y la tensión de ser vista como líder la atrapó de nuevo. ¿Podría demostrar su valía y asegurar su lugar en la cima sin dejarse llevar por sus dudas? Cuando la hora de su reunión llegó, Valentina estaba lista para actuar. Un batir de palpitaciones en su pecho le recordaba la lucha de ser fiel a sus principios personales y profesionales, pero estaba decidida a mostrar su fuerza. Al entrar a la sala conferencia, el ambiente estaba cargado de expectativas y miradas curiosas. Valentina era consciente de que la presentación no solo definía su proyecto, sino también lo que se convertiría en su legado en la empresa. Antes de abrir la boca, cerró los ojos un instante, centrando su energía. Este era su momento. Hoy les voy a presentar una visión que cambiará no solo nuestro proyecto, sino la forma en que nos vemos a nosotros mismos como equipo. Comenzó con una convicción renovada resonando en su voz. Mientras ella comenzaba su exposición, en su mente habían surgido nuevas preguntas. ¿Sería capaz de mantenerse firme a pesar de las críticas? ¿Podría inspirar a otros y a la vez manejar el enfoque emocional que llevaba consigo? La tensión se intensificaba a cada instante, y Valentina estaba a punto de descubrir no solo el impacto de su trabajo, sino también el verdadero alcance de su propia valentía. Las palabras que se forjarían en los próximos minutos serían las semillas de su transformación personal. ¿Se atrevería a abrazar la verdadera líder que estaba destinada a ser? La sala de conferencias se llenó de murmullos a medida que Valentina presentaba su visión con un enfoque que capturaba la atención de todos. Sus ideas fluían con una agilidad renovada, dibujando un cuadro vibrante del futuro que deseaba para su equipo. Cada uno de nosotros tiene un papel esencial en este proyecto, expresaba con firmeza, mientras sus compañeros asentían, atrapados en la energía que ella proyectaba. Sin embargo, a medida que hablaba, una sombra de duda se deslizó por su mente. Aquel impulso de autoafirmación que había sentido antes de entrar comenzaba a desvanecerse ante la realidad de la sala. Las miradas de sus colegas, algunas admirativas y otras escépticas, la hacían cuestionar su propia autoridad. La presión autoimpuesta se volvía cada vez más palpable. ¿Era realmente capaz de liderar este cambio que tanto anhelaba?
Mientras Valentina continuaba, su voz resonaba con pasión, pero sus pensamientos se perturbaban con cada pregunta que surgía. ¿Y si no lograba el apoyo necesario? ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Y si su historia con Javier influía en su capacidad para tomar decisiones objetivas en los próximos meses? El eco de sus propias inseguridades comenzaba a interferir con su presentación. Un instante de silencio llenó la sala cuando Valentina terminó su propuesta. Era el momento en que el equipo comenzaba a formular críticas y preguntas. Se respiraba una tensión palpable. Uno de los mayores detractores del proyecto, un colega que siempre había cuestionado sus decisiones, levantó la mano. Valentina, aunque tu visión es interesante, creo que carece de algunos datos concretos que la respalden. ¿Puedes justificar cómo estas ideas se traducirán en resultados tangibles? Las palabras de su compañero resonaron en su mente como un mantra desalentador. Valentina sintió un golpe en su confianza. Era un desafío directo a su autoridad y la respuesta debía ser estratégica. Tomó una respiración profunda y recordó su propósito. «Agradezco tu pregunta», comenzó, su voz temblando un poco al principio. «De hecho, he realizado un análisis profundo de las tendencias del mercado y la competencia y estoy preparada para compartir esos datos que respaldan nuestra dirección». La tensión se sintió como una ola cuando se lanzó a explicar su investigación. Utilizó gráficos y estudios para argumentar su posición y a medida que las respuestas fluyeron, un cambio comenzó a ocurrir en la sala. Las miradas escépticas empezaron a suavizarse. Sentía cómo su coraje se transformaba en confianza y con ello la atmósfera se tornaba más positiva. A medida que la reunión proseguía, Valentina se dio cuenta de que su voz, al luchar contra la duda, estaba moldeando una nueva percepción hacia sí misma. Cada pregunta respondida con seguridad representaba un ladrillo en la construcción de su identidad profesional. Ella estaba emergiendo no solo como una líder, sino como un pilar de influencia proyectando claridad y determinación. La reunión concluyó y los aplausos resonaron en la sala. Valentina sintió una mezcla de alivio y satisfacción, como si finalmente se despojara de una capa de dudas que la había acompañado durante demasiado tiempo. Había ganado no solo la aprobación de su equipo, sino también un nuevo nivel de respeto para sí misma. Sin embargo, cuando miró a su alrededor, Javier estaba allí, observándola con una mirada contemplativa. Una parte de ella deseaba compartir sus triunfos con él, pero sabía que la mezcla de emoción y complejidad en su relación seguía siendo un terreno inexplorado. Valentina sintió ese tirón en su interior una vez más, cuestionándose cómo manejaría esa conexión en su nuevo escenario de empoderamiento. Mientras caminaba hacia su escritorio, su mente giraba en torno a la idea de su propia dualidad, la profesional que estaba floreciendo y la mujer con una historia personal que podría desestabilizarlo todo. ¿Podría aprender a equilibrar ambas partes sin que una opacara a la otra? Al abrir su computadora, vio varios correos que necesitaban respuesta, pero uno en particular llamó su atención. Era de Javier, titulado «Necesitamos hablar». En ese momento, el nudo en su estómago se ató nuevamente. La incertidumbre que una vez había dejado de lado regresó con fuerza. El camino hacia su crecimiento personal y profesional se volvía cada vez más intrigante, pero a la vez aterrador. ¿Qué revelaciones sobre su relación surgirían en su próxima conversación con Javier? La curiosidad y el temor comenzaron a entrelazarse, provocando un nuevo dilema que Valentina no podía ignorar. ¿Estaba lista para enfrentar esa conversación que podría redefinir todo? Valentina despertó esa mañana, decidió, como si el mundo que la rodeaba la impulsara hacia un destino de realización personal. La reunión de ayer había marcado un antes y un después en su vida. Había reclamado su voz y su espacio, prolongando la chispa que había comenzado a arder en su interior. Mientras se preparaba para el día, sintió que la mezcla de ansiedad y emoción la empujaba hacia un nuevo horizonte. Al llegar a la oficina, el eco de su presentación seguía resonando en su mente. Y aunque la sensación de triunfo aún la envolvía, lo que más la inquietaba era la conversación pendiente con Javier. Había algo en ella que sabía que debía ser abordado. La intersección entre su vida profesional y su vida personal requería atención. ¿Podría ser Valentina la arquitecta de su propio destino, equilibrando estas dos facetas de su vida que parecían en conflicto? Fue durante sus primeras horas de trabajo que Valentina se sentó a repasar el proyecto que había defendido con tanto fervor. A medida que esbozaba nuevas ideas y ajustaba los detalles, la emoción de construir su propia carrera la llenaba de energía. Sus ideas ya no eran solo un sueño, se estaban traduciendo en un lenguaje técnico y creativo tangible.
pero el mensaje de Javier ocupaba un lugar primordial en su mente. Finalmente, decidió que enfrentaría la situación. El día posterior sería decisivo. Se sentía lista. Era el momento perfecto para mostrarle a Javier que podía ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Esa tarde, en el pequeño café donde tantas veces se habían encontrado, Valentina se sintió extrañamente tranquila. Cuando Javier llegó, su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y curiosidad. «Gracias por venir», dijo Valentina, su voz resonando con una seguridad renovada. «He estado pensando mucho en lo que hablamos la última vez». «Yo también», respondió Javier, con una sonrisa que no disimulaba la tensión. «Quiero que sepas que respeto tus decisiones y tu deseo de centrarte en tu carrera, pero me gustaría que también consideraras lo que podríamos construir juntos». Valentina sintió que sus sentimientos chocaban en su interior. La atracción hacia Javier era imposible de ignorar, pero su deseo de priorizar su carrera y su autonomía era igual de fuerte. «Me encanta nuestra conexión y realmente creo que podríamos ser un gran equipo, pero quiero ser clara, necesito tiempo para establecer quién soy, tanto profesional como personalmente», le explicó. Javier asintió, tomándose su tiempo para absorber sus palabras. «Valentina, entiendo y aprecio tu honestidad. Esa es una de las cosas que admiro de ti, pero quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a apoyarte en lo que necesites», respondió con sinceridad. Sus palabras resonaron en Valentina como un fuerte impulso hacia su propia identidad. Al continuar la conversación, Valentina se dio cuenta de que, aunque la dimensionalidad de su vida era compleja, también había belleza en esa complejidad. Había encontrado la fuerza para ser directa sobre sus deseos. En lugar de comprometerse a una relación que pudiera desestabilizarla, eligió abrazar su propio camino. La charla fluyó con sinceridad, dejando a un lado el temor y la incertidumbre. Había algo liberador en compartir sus pensamientos con Javier. La conexión era real, pero ahora estaba en sus términos y balanza. Mientras la tarde se desvanecía y el sol se ocultaba tras los edificios, Valentina sintió que había tomado el control de su vida. Había cruzado un umbral hacia la independencia emocional. Días después, al recibir una carta formal en su oficina, Valentina no podía creer lo que leía. Había sido seleccionada para liderar el proyecto arquitectónico que había presentado, un honor que validaba su arduo trabajo y dedicación. La experiencia y la voz en su interior finalmente habían hablado, y su confianza se consolidaba. Mientras celebraba ese hito con Javier, comprendió que había creado un espacio tanto personal como profesional que le pertenecía por completo. Las palabras del director resonaban en su mente, así como las afirmaciones de Javier. Había logrado ser la arquitecta de su vida, uniendo los dos aspectos que antes consideraba en conflicto. El momento de verdad había llegado. Valentina, con determinación, se fue dejando atrás las cadenas de la inseguridad. La decisión de ser auténtica y dinámica en su vida había dado frutos. Había alcanzado un logro que nunca imaginó posible y, aún más importante, había construido una relación sincera y de respeto. No solo había encontrado su voz, sino que se había convertido en la líder que soñaba ser. En ese instante, cuando miró a Javier, supo que estaba lista para enfrentar el futuro, tomando cada desafío con confianza renovada. Y así, Valentina continuó su camino, sabiendo que tenía el control de su vida, tanto en el amor como en su profesión. Se convirtió en un símbolo de superación, un claro ejemplo de que puede ser posible equilibrar el crecimiento personal y profesional sin compromisos. Ahora es el momento para que ustedes también encuentren su voz. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora y ayuden a alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final tan inspirador y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Su conexión es crucial. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagamos que nuestras voces se escuchen.